OMS declara emergencia sanitaria. Atento con esto. Alerta internacional por peligrosa viruela. Una información que fue dada a conocer durante las últimas horas del día de ayer. Está con nosotros ya Rafa, está la doctora Herrera, porque queremos conocer y informar de qué se trata esta viruela, también conocida como viruela del mono. ¿De qué nos tenemos que preocupar, doctora? Buenos días. Claro, ahí está la doctora Herrera, buenos días. Oiga, y hay un concepto que aquí vamos a remarcar, es emergencia sanitaria internacional. Reunión de la OMS, se reúnen a propósito de la gran cantidad de personas. 500 muertos es lo que va del año, principalmente en África, un caso en Suecia, muchos elementos que además, doctora, la quiero saludar antes que todo, nos llaman a tener mucha atención, incluso en Chile, que en principio podríamos decir estamos lejos, pero el tipo de transmisión de esta enfermedad, que además ya cambió de nombre, puede ser fundamental conocer a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Bueno, buenos días a todos, Simón, Eduardo, Rafita aquí. Y le quiero mandar un saludo a todo mi turno de la coronaria que me está esperando ahí arriba. Muy bien. Se llama Mpox. Ya no se llama viruela del mono, justamente Mpox, por monkeypox, para no estigmatizar a nada, ni a nadie, ni a ninguna especie, pero básicamente es la misma viruela símica o viruela del mono que tuvo su alerta en el año 2002 y que duró un año hasta el 2023, perdón, del 2022 al 2023, y esta es la segunda, tal como dice Rafa, alerta, pero es preventiva. Ojo con eso, la Organización Mundial de la Salud llamó a un panel de expertos y esos expertos le dijeron, como ha aumentado mucho el clado 1B, que significa la cantidad de virus con mutaciones más mortales y más contagiosas, entonces dé la alerta para que los países, por una parte, tomen sus precauciones y por otra parte sean solidarios con África para poder resolver eso internamente y no dejar que se expanda, que tal como tú dijiste, la mortalidad ha aumentado de 64 fallecidos el año pasado a más de 500 ahora que no hemos completado ni el año. 15.000 casos, doctora, por eso es tan relevante aquí en esto que estamos conversando. La emergencia es internacional, doctora, y sobre todo porque hay varios elementos que nos recuerdan a otra situación que vivimos hace no tanto tiempo. A ver, varias situaciones de enfermedades virales que nosotros estamos propensos, ¿cierto?, a contraer y a diseminar. En este caso, la viruela del mono o Mpox, que es así como tenemos que empezar a llamarla, es una enfermedad viral que se transmite por vía aérea, pero también por vía de contacto directo con unas vesículas que están llenas de un material pultáceo, purulento, que al romperse tocan las superficies, las sábanas, y a través de eso también contagian a las demás personas, pero principalmente es una enfermedad de contagio directo, piel a piel, mucosa a mucosa, por eso es que también es considerada una enfermedad de riesgo en el momento de la transmisión sexual o del contacto directo piel a piel. También puede ser el momento de hacer así y en algún objeto, entiendo, doctora, ya te doy el pase, Eduardo. Así es. Bueno, doctora... ¿Me iba a decir algo, Eduardo? Sí, doctora, buenos días. Ok, viruela del mono, Mpox, como le quieran llamar, pero para el cotidiano de lo que hacemos en el día a día, ¿de qué deberíamos estar alerta? ¿Hay vacuna para esto? ¿Con quién no me debo juntar? ¿Cómo funciona en lo práctico? Me hiciste como 5 preguntas en una. En lo práctico, primero que nada, saber si una persona tiene síntomas que alerten. ¿Qué significa eso? 2 a 3 días de incubación de un cuadro de compromiso del estado general, fatiga, dolor, aumento muy significativo de tamaño de los ganglios del cuello. Son verdaderos cototos, bultos que le aparecen a las personas, sobre todo en la región cervical, y una explosión, ¿cierto?, de vesículas purulentas en la piel. Esto dura 2 a 3 días de un cuadro febril que es muy contagioso durante ese momento, pero demora 2 a 4 semanas en resolverse. Por lo tanto, a esa persona hay que mantenerla en aislamiento desde el momento en que se sospecha la enfermedad hasta que ya se resuelve la última de sus vesículas. Pregunta número 1 respondida. Correcto. Pregunta número 2, ¿qué tratamiento hay? No hay un antiviral específico para el tratamiento de la enfermedad, por lo tanto hay que afirmarse y esperar que esa persona tenga una inmunidad suficiente para darle la pelea, pero lo que sí se tiene es la vacuna antiviruela símica.
Y esa vacuna está disponible, ya la tuvimos en el brote del 2022. Existe en este momento también disponible la tecnología para replicarla, y esto es lo que se ha llamado la solidaridad internacional con África, básicamente para disminuir la diseminación en África en la población de riesgo. Sí. ¿Cuáles son los síntomas y si hay un grupo que esté más propenso a contraer esta viruela del mono o Mpox, como dice usted? Mpox, Simón, todos somos susceptibles, pero quienes desgraciadamente han tenido más la enfermedad y la letalidad son los niños. 70% afecta a los menores de edad. Entonces esto no es una enfermedad supeditada a un determinado grupo de adultos o de tercera edad, no, puede afectar a cualquiera y desgraciadamente también a los niños. Doctora, ¿podríamos eventualmente estar ante un nuevo caso como lo que fue el COVID, entendiendo que son enfermedades de naturaleza distinta, pero así de masivo podría llegar a ser, si es que no hay un cuidado? A ver, así de masivo puede ser porque es una enfermedad viral, básicamente, pero tenemos, por supuesto, la instantaneidad de la transmisión desde una persona que fue a África y que de hecho ya tenemos un caso reportado en Suecia de un visitante a África que llegó con los síntomas y se le hizo el diagnóstico. De ahí a que se disemine por distintos otros países, tal como fue en su momento que tuvimos nosotros en Chile, viruela símica en pacientes en Chile y activamos protocolos ministeriales, etcétera. Entonces sí, la verdad es que esto puede constituirse en una patología que puede cruzar los continentes. Yo no voy a decir que es con la misma... con el mismo ímpetu o con la misma prevalencia que el COVID. Eso no lo sabemos, justamente porque no lo sabemos y podría llegar a ser, es que se activan estos protocolos preventivos. Acá preguntan a través de redes sociales que se activan de inmediato cuando ven a la doctora en pantalla, si hay grupos de riesgo vinculados a esta Mpox o exviruela del mono. Todo lo que la persona toque que tenga que ver con un paciente debe ser considerado de alto riesgo. Por lo tanto, los métodos de barrera son muy importantes en la atención de estos pacientes. Aislamiento, barrera, una especie como de ruta que estos pacientes no vayan y vuelvan, pase a la caja, pase a pagar, pase a comprar el bono, tómese la muestra. No, estos pacientes, si uno tiene la sospecha epidemiológica que han viajado a África, entonces uno tiene que inmediatamente ponerlos en ese plan de riesgo. Y si exageraste, fantástico, no pasó nada, pero si no, evitaste la diseminación de una enfermedad muy importante. Pregunta también la gente, ¿cuáles son los síntomas de la viruela Mpox? Dolor de garganta, dolor de cabeza, sensación de malestar, fatiga, fiebre, a veces exudado de las mucosas, erupción de las mucosas y aparición de lesiones cutáneas en forma de vesículas con contenido purulento, amarillento. Ya, en todas partes del cuerpo. Los primeros síntomas son bastante comunes a otro tipo de enfermedades. Inespecíficos. Claro. Pero quizás la aparición de estas lesiones en la piel podrían ser un poco más indicativas. ¿Se podrían confundir con otra patología? A ver, se podrían confundir con viruela, hay muchas patologías que tienen sintomatología vesicular, pero estas son unas vesículas grandes, como pústulas, que se abren, que se rompen, que se transforman en costras, entonces es muy polimorfa, tiene muchos estadios que coinciden. A veces algunas están las vesículas completas, en otras están abiertas y en otras están ya en estado de costra o de resolución. O sea, y en todas son contagiosas. O sea, ante la aparición, los síntomas anteriores que hablábamos, dolor de cabeza, fiebre, etcétera, pero la aparición de estas vesículas en la piel, deberíamos de inmediato ir a un centro asistencial de urgencia. Más los ganglios. Pero aquí, Eduardo, querido, el antecedente epidemiológico del viaje a África es lo más importante, o el haber estado en contacto con una persona enferma. Por eso, el personal de la salud tiene que ser el primero y más informado. Doctora, una persona que viene de África, que a lo mejor se contagió y que se sube a un avión, ¿el riesgo sanitario que se produce ahí se multiplica rápidamente? ¿Es de fácil contagio, de rápido contagio?
Claro, igual que cualquier otra enfermedad en la que tú te subes a un avión y respiras 12 horas si es que viajas desde Madrid a Santiago, que es el viaje como tradicional más largo, y estás respirando influenza, rinovirus, adenovirus, si tuviste contacto, la gente toca cosas, la gente habitualmente está en contacto físico con el respaldo, tú luego te duermes, pones tu boca en el respaldo que otra persona tocó, no sé, esto, perdona, no es de obsesiva compulsiva, pero que sí. Es cotidianidad. Pero esto es lo habitual, ¿no? Doctora, o sea, se puede contagiar por el aire, no solamente por contacto físico o incluso, como usted decía, por algún tipo de encuentro íntimo. Absolutamente, ¿no? Y eso es muy evidente porque la fricción de una vesícula que se rompa en contacto con una mucosa es contagio directo. También preguntan acá, doctora, respecto a si hay una persona que tiene un viaje planeado y que le están exigiendo vacunas. ¿Está bien eso? A ver, la palabra exigencia me complica la existencia porque yo no sé si exigencia significa realmente que no puedas hacerlo si no te vacunas. En tanto es una vacuna que no está incluida como obligatoria, salvo que tú vayas a un lugar de alta endemia como África. Si es un requisito, cúmplelo por ti. Perfecto, por los doctora. tuyos. Muchas gracias, doctora Herrera, por ayudarnos ahí, nos da unos minutos en medio de su jornada laboral para entender el mpox. Gracias a Rafa Venegas también.